Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar cómo generalmente yo arreglo mis mousepads. Y ya sé que esto realmente no es tecnológico, pero creo que puede resultar interesante para alguien que quiera restaurar el suyo por los motivos que sea. Este mousepad que veis aquí es mi alfombrilla preferida, aunque como todo siempre tiene sus cosas buenas y malas. Esta alfombrilla ya la he limpiado y reparado 3 o 4 veces, y es que esta alfombrilla ya tiene alrededor de 5 años de uso. Como podéis ver aquí, lo que hago generalmente cuando la alfombrilla no está muy sucia es limpiarlas con toallitas de bebé para quitar lo más gordo. Y si hay algún canto despegado como es el caso, entonces uso pegamento de barra de este que se usa en las manualidades o los que usan los niños en el colegio. Pero antes de entrar en el proceso de reparación, veamos por qué me gusta esta alfombrilla y cuáles son sus ventajas e inconvenientes respecto a otras. Como podéis ver, la alfombrilla tiene un grosor considerable, cosa que me gusta mucho, ya que a la hora de hacer movimientos bruscos con el ratón, este en ningún momento se mueve o arruga, ya que al tener mucho agarre, ser gorda y pesada, hace que tenga mucha estabilidad. Si veis por ejemplo la siguiente alfombrilla, esta es de un grosor similar, pero el agarre o estabilidad en la mesa no es igual, es decir, no queda completamente plana, siempre parece que se puede mover. Supongo que será porque está cosida en los bordes o porque la goma inferior no es de tanta calidad. Además de todo esto, se me hace demasiado estrecha, aunque seguramente esto es debido a que estoy acostumbrado a la otra que es muy grande. Sí que es cierto que la calidad de acabado y sobre todo los bordes cosidos crean una sensación muy superior que a la de Xiaomi. Y por último, como veis, tenemos aquí otra alfombrilla, la cual es literalmente un trapo, ya que a pesar de tener goma es muy fina y tampoco tiene un agarre tan firme como la de Xiaomi. Aunque la gran ventaja de esta es que es muy grande y también tiene los bordes cosidos, cosa que siempre he estado buscando en una alfombrilla, ya que si no es así, acaban despegándose como en el caso de la de Xiaomi. Pasemos entonces al proceso de restauración. Para ello, como dije, usaré pegamento de barra, ya que este al no ser líquido no mancha la tela de la alfombrilla. Pero antes que nada, vamos a darle una buena limpieza a esta alfombrilla y así podréis ver todo el proceso desde el principio al fin. Para ello, me llevaré la alfombrilla a la bañera, ya que al ser una alfombrilla tan grande me resulta más cómodo hacerlo allí sin ensuciar nada más. Una vez en la bañera, lo primero que hago es mojar bien toda su superficie de tela para que impregne todo el agua en el interior de esta. Y una vez que está bien mojado, entonces sí, froto con un cepillo y pasta de dientes por toda la superficie de la alfombrilla. De esta manera podré sacar toda la grasa y suciedad que ésta pueda tener. Y si os preguntáis por qué uso pasta de dientes, pues realmente no tengo una teoría definitiva, simplemente suelo usarla en casi todas las aplicaciones en las que tengo que quitar grasa, ya que deja un resultado muy seco y además de esto no daña los tejidos. Después de refregar bien, entonces eché un poco de champú para que hiciera espuma y ayudara a sacar la suciedad de ahí. Al terminar de frotar toda la alfombrilla, era el momento de enjuagar con abundante agua para quitar todos los excesos de jabón. Y una vez que esto estaba bien enjuagado, había que dejarlo en un lugar donde escurriera el agua y fuera secándose. Para ello lo dejé en la mampara o cristal de la ducha. Ahora solo quedaba esperar a que la alfombrilla estuviera completamente seca, ya que si no fuera así, quizás luego el pegamento no haría bien su función. Para ello, lo dejé ahí algo más de un día, y a la noche siguiente lo coloqué en mi mesa para aplicar el pegamento. Como podréis ver, ya la alfombrilla no tenía esas manchas de suciedad y estaba completamente limpia y brillante, casi como nueva. Con lo cual, cogí el pegamento de barra y empecé a refregar este por todas las zonas que estaban más deterioradas. Normalmente aplico el pegamento a la goma, ya que es más fácil aplicarlo ahí que ponerlo en la tela. Una cosa que sí debéis de tener cuidado
es no dejar muchos restos o tropezones al untar el pegamento, ya que si dejáis trozos de este, luego la tela hará pequeñas arrugas y la alfombrilla no quedará completamente lisa. Así que como veis, lo mejor es ir aplicando poco a poco y frotando hacia afuera para quitar los excesos de pegamento. Además que con esto conseguimos alisar la tela. Lo adecuado realmente sería coser los bordes de la alfombrilla para que no se despegara más. Pero el problema es que los bordes de la alfombrilla están muy gastados, sobre todo por el lado derecho ya que soy diestro. Con lo cual creo que con esto de momento me iré haciendo el apaño como he estado haciendo hasta ahora. Realmente el pegamento no es perfecto y quería probar un pegamento especial para tejidos. El problema es que no sé cómo afectará esto a la goma, así que cuando pruebe esto os dejaré una actualización por aquí. De momento creo que esto cumple su función y que podremos usar esta alfombrilla por al menos unos 6 meses más sin tener que gastar el dinero en otra y pudiendo ahorrar y reciclar lo que ya tenemos. Aún así, si se os vuelve a despegar, siempre podéis hacer esto de nuevo, que es lo que yo suelo hacer. Así que ahora esperaré otro día para que el pegamento quede completamente seco y ya tendré mi alfombrilla reacondicionada de nuevo y lista para disfrutarla como el primer día. Así que con esto me despido. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo.